Muy buenos días, un saludo para todos. Gracias por su presencia. El tema que se va a desarrollar en este conversatorio tiene que ver con un trabajo que ha venido realizando el doctor Alfredo Rangel en su condición de congresista y como ponente de un proyecto con el cual se quiere resolver un gran problema, una gran dificultad que hemos tenido desde hace muchos años en relación con los procesos que se han venido adelantando y que se siguen adelantando sin presencia de justicia paramilitar y sin protección jurídica por la ausencia del fuero. Las cifras son realmente alarmantes. En este momento estamos sobrepasando los 15.000 hombres que son objeto de procesos judiciales en razón a esa ausencia de fuero paramilitar, con cuenta de la justicia ordinaria. De esos 15.000 más o menos tenemos encarcelados 3.000 y el 50% únicamente tienen dentro del proceso condenas en primera o segunda instancia. La situación es realmente alarmante porque para un ejército con 15.000 hombres en estas condiciones, un ejército en campaña, un ejército enfrentando la situación que se vive ahorita frente a la amenaza terrorista, es algo que ya ha creado alarmas, no solamente al interior nuestro, a nivel del país. El país ya se ha dado cuenta que este problema no es problema de los militares y de los policías, es problema de la nación entera. Hemos encontrado una respuesta en el Congreso de la República y esa es la razón por la cual hoy el doctor Alfredo Rangel, como ponente de este proyecto, lo va a socializar, lo va a dar a conocer para que nosotros de primera mano miremos cuál es su orientación, cuál es su propósito, qué mecanismos se van a utilizar y qué opciones tenemos para que esto sea aplicable. De esto, y como complemento de lo que dije inicialmente, es conveniente advertir algo que realmente se suma a esta preocupante situación en cuanto tiene que ver con el futuro de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. Este futuro depende de lo que pueda ocurrir en relación con el proceso que se adelanta en La Habana. El futuro es incierto para nosotros como institución. Lo que aquí decimos no es la primera vez que lo hemos planteado en distintas ocasiones o en distintos escenarios, es algo repetitivo. Pero quienes están interesados en causar el daño dentro de este concepto de guerra jurídica y guerra política, donde han tenido exitosos resultados, insisten, persisten. Últimamente salió un documento, ya es público, difundido a través de las distintas redes sociales. Es un documento promovido por algo que se denomina Movimiento de Reconciliación, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, FOR. En este documento de ciento y tantas páginas sobre el concebido tema de las acusaciones en cuanto a la comisión de los falsos positivos, más llamados, que nos han hecho mucho daño con la sola denominación. Entonces pretenden comprometer a las máximas jerarquías de las fuerzas militares y particularmente del ejército. Comienzan desde el año 77, tomando información de prensa. Aquí no hay sustentación de documentos jurídicos que permitan darle validez a algo que realmente se constituya en hechos ciertos. Toda esa recopilación de informaciones, de acusaciones, de falsas imputaciones, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de cuanto panfleto y escrito ha surgido sobre el tema, los recogen acá y los quieren presentar habilidosamente como una muestra de cómo los Estados Unidos de Norteamérica tienen que responder por la ocurrencia de estos desafueros cumplidos por fuerzas militares y por oficiales de las máximas jerarquías como una posición
muy clara, muy definida, de lo que entonces llaman como terrorismo de Estado, como ejecutores dentro de unas políticas institucionales para causar estos desastres de los cuales se nos están imputando. Entonces, con ese montaje quieren llamar la atención a nivel nacional e internacional. Entonces, sobre esto en el periódico Acore haremos unos comentarios. Pero también hay otra cosa importante y queremos también plantearlo, doctor Rogel. Lo comentamos ahora antes de iniciar este evento, a manera pues de introducción complementaria. Una noticia de última hora, esta mañana. CNN Chile. Entonces, quien escuchó la noticia y quien consiguió una información sobre este tema, me podría que brevemente pues nos comentaras, porque realmente la situación es preocupante. La guerra no para, la agresión a través de esto que se está haciendo sigue vigente. Muy exitosos en el campo de combate, pero humillados y derrotados en los estrados judiciales. Mi general, por favor. Generales, almirantes, señores oficiales, damas, ante todo un saludo para el doctor Rangel, agradecerle su interés como legislador, como senador de la República, por velar por la causa, no solamente de nosotros, por la causa del Estado, de la nación colombiana. Muchas gracias a todos. Le comentaba a mi general Luis que anoche, leyendo El País de Madrid, encontré este titular: Bachelet anuncia la nulidad de la ley de amnistía promulgada por Pinochet. Y hay un párrafo aquí que dice: el Ejecutivo pedirá suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que existe en el Congreso desde 2006 sobre esta materia, presentado por un grupo de senadores oficialistas y que busca anular los 5 artículos que componen la normativa del régimen militar. Miren ustedes, ya, primer caso que ha sido tratado en este foro, cuando me invitó mi general Luis a hablar acá, y también en la División Córdoba, cuando me invitó mi general Guzmán a expresar mis preocupaciones por el manejo político del problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si hacen una sola ley para todo el mundo, pero hacen artículos especiales aparte, casi una separata para los militares, a lo mejor los militares chilenos dijeron algo que yo oigo mucho en los medios de comunicación acá, que ellos no se van a revolver con esos tipos, y se hicieron unos artículos exclusivos para ellos. Pues de toda la ley que favorece a todos los que participaron en el conflicto de Chile en los años 70, solo van a derogar los 5 artículos que favorecen a los militares. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Que busca anular los 5 artículos que componen la normativa del régimen militar. Según ha explicado a CNN Chile uno de los autores del proyecto, el senador Guido Girardi, la medida tiene un alcance retroactivo hasta el primer día que la presentaron, lo que permitirá abrir juicios que la justicia consideraba terminados y juzgar a quienes se benefician de la ley. Eso hoy en Chile es un motivo de discusión. Casualmente esta mañana me puse a ver CNN, el canal de Chile, y había un programa muy interesante que se llama La Entrevista, de CNN en Chile. Estaban entrevistando a un abogado, que yo creo que ya deben estar aquí buscando en la internet esa entrevista para grabarla, porque es interesante que la vean. Estaban entrevistando a un abogado quien explicó algo que los abogados aquí presentes saben muy bien, pero que nosotros no sabemos: la diferencia entre anular y derogar. ¿Verdad, doctor? Ustedes lo saben, nosotros no. Él explicaba: derogar es que ya los efectos no se necesitan, es como cuando uno toma un remedio por una enfermedad, una vez que se curó ya no toma más ese remedio. Eso es derogar. Eso no tiene efectos posteriores ni anteriores.
se considera que la situación quedó terminada, quedó arreglada con esa ley y ya se deroga porque no se necesita. Pero anular es lo que busca el gobierno de Chile. Anular es volver atrás y decir esta ley nunca existió. Se comienzan a abrir los procesos a partir de hoy. Nosotros, los que no sabemos de letras, de leyes, tenemos que aprendernos esos términos para estar pendientes ante cualquier situación. Pero ¿por qué me preocupó tanto esta ley, este artículo y lo que vi esta mañana en CNN de Chile? Porque he venido recorriendo algunos países de América Latina, invitado por otras cosas culturales, académicas, pero no deja uno de encontrarse con los generales retirados y tener reuniones en que ellos les cuentan todo lo que está pasando en sus países. Con los primeros que me encontré fueron con los de Uruguay. Ya lo conté aquí, en este salón. ¿Qué pasó en Uruguay? Derogaron la ley de amnistía después de 3 consultas populares, después de 3 referendos, doctor Rangel, porque la población de Chile no quería. Pero una vez que la antigua guerrilla se posesionó del gobierno, comenzaron perdían un referendo y metían otro, hasta que al fin lograron derogar la ley de amnistía. Hoy están todos los comandantes, yo me reuní con 2 de ellos, el del ejército y el comandante general, que allá se llama jefe del Estado Mayor General, el general Bonelli, de la Fuerza Aérea. ¿De qué lo acusan? Cuando era subteniente era copiloto de un DC-3, subteniente, y lo acusan de los vuelos de la muerte, que llevaban los guerrilleros allá al mar y los botaban. Él decía, pues que yo soy un subteniente, yo ni siquiera piloto. Bueno, pero hay algo peor. Ese día teníamos una cena con él en un restaurante y llegó conmovido. ¿Y qué decía el periódico en Chile al día siguiente? Bonelli aúlla en los juzgados. Mire cómo nos tratan. Aúlla. Bueno, en Guatemala me reuní también con los generales, con los comandantes, me mostraron las órdenes de captura, 147 órdenes de captura, los guerrilleros están en el poder, los militares están siendo capturados, incluyendo al presidente de la República, el general Ríos Montt, ¿verdad? Cuando yo estaba allá fue la captura de él. Lo mismo sucedió en Lima, en Argentina, en todos los países. Me invitaron a la Comunidad Andina de Naciones a Lima, a un foro sobre terrorismo andino, y prácticamente todos eran reinsertados. Todos los que estaban ahí eran reinsertados. Hacía parte de los gobiernos. Estaba el Sendero Luminoso, lo que llamaban los Cocaleros de Bolivia, el grupo, creo que Abdón Calderón de Quito, etcétera, etcétera. Le pregunté a los militares que estaban ahí, ¿por qué me dejan a mí solo la carga? A los peruanos, a los ecuatorianos, a los bolivianos. Me dijeron, no, mis generales, que nosotros tenemos órdenes de no intervenir, de no hablar. Esa es la situación que se está viviendo en América Latina. Primero, las leyes de amnistía que favorecían a los militares fueron ya derogadas. Solo la de Brasil, porque ya conocemos todos cuál fue la actitud del Estado Mayor de Brasil con el presidente Lula. Es claro que en Colombia, a los militares colombianos, ni los policías, no nos acusan de las cosas que acusan allá. Es apenas lógico. Aquí no nos hemos tomado el poder, aquí hemos respetado las leyes, aquí no hemos tenido centros de torturas, aquí no ha habido una cuestión sistemática desde el Estado que se convierta en etnocidio y cosas de esas, como es lo que ha sucedido en otros países. Pero de todas maneras eso lo van agrandando. Dice el general Ruiz que ya están haciendo un documento desde el año 70 y pico y basado solo en informaciones de prensa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero terminar diciendo con esto? Debemos tener una estrategia. Como todos nosotros sabemos, porque somos formados en la misma escuela, una estrategia está conformada por diferentes acciones tácticas, ¿verdad? Una estrategia está conformada por acciones tácticas. La estrategia general tiene que ser, lógicamente, proteger los intereses de la fuerza pública colombiana, no de los generales, no de los tenientes ni de los soldados, de todos nosotros. Preservar la integridad de la fuerza, preservar la moral, no de nosotros de manera personal, porque no es el caso de que nosotros estemos aquí diciendo que me tienen que defender a mí, no, es la integridad de la institución.
número uno. Número dos, es bienvenido para mi concepto personal el aporte del Centro Democrático y la exposición que va a hacer el doctor Rangel es bienvenida, pero debemos tener otras opciones. Vale decir, tenemos que ir cerrando el centro vital del problema, eliminando los huecos. Y esos huecos son, primero, un articulado distinto en la ley, así sea la ley general. Ese es un hueco que ya se abrió en Chile, ¿verdad? Solo van a eliminar los 5 artículos que favorecen a los militares. Número 2, una sola ley, ya lo dije aquí, una sola ley para los militares durará una semana o 10 años o 15 años. Es posible que a nosotros no nos toque. Y el 99.9 de los que estamos acá, o el 100%, qué sé yo, no andamos en esas cosas, pero sí sabemos que el toque va a ser institucional. Ya están hablando y casi están seguros de modificar las fuerzas militares con el supuesto posconflicto. Con el posconflicto, como lo llaman, ya hay que modificar la fuerza pública, ya hay que reducir las fuerzas militares, ya hay que reducir la capacidad de la nación para darle seguridad y defensa a su población, a su nación. Entonces, es una estrategia conjunta, es una estrategia realmente coherente, que no solamente es la justicia, no solamente es la guerrilla, no, comprende todo. No es que ellos sean muy inteligentes, no es que les debamos tener miedo, es que tienen el aporte de por lo menos 400 procesos de paz que se han hecho en el mundo. Yo recibo la hoja de la Escuela de Paz de Barcelona, donde están los procesos de paz que se están haciendo en el mundo hoy y la duración de cada uno de esos procesos. Y es aterrador la cantidad de procesos de paz que ya va terminando y la asesoría que ellos tienen en La Habana y en general en todas partes de otras personas que han ganado toda la notoriedad y han ganado los gobiernos después de procesos de paz. Entonces yo propongo es que no vayamos a quedarnos en términos generales, globales, con un solo instrumento, por bueno que sea, porque un solo instrumento exclusivo para nosotros queda en la vulnerabilidad de ser suspendido, anulado, tan pronto se proponga. Y tampoco si se hace una ley general de reconciliación, que no vaya a haber un articulado para nosotros, porque aquí está ya, los 5 artículos quedan anulados. Quería hacer este aporte porque coincidió, yo ayer estaba pensando en el foro de hoy, doctor Rangel, y preciso me encontré en el país de Madrid con este artículo, y preciso esta mañana me encontré con la entrevista de CNN, y preciso he estado visitando a los generales de Guatemala, de Salvador, de Uruguay, de Argentina. Entonces todo eso me ha formado un concepto de que los militares que estamos aquí hablando y defendiendo no estamos arando en el aire, sino que realmente tenemos la razón. Muchísimas gracias, mi general. Vamos a hablar en esta mañana de una de las iniciativas que tiene el Centro Democrático para cumplir los compromisos que durante la campaña electoral pues fueron hechos públicos. Hemos asumido de manera clara y franca y abierta la defensa de las fuerzas militares, la defensa del honor de las fuerzas militares, de los intereses de las fuerzas militares en toda esta guerra que han venido librando contra la amenaza terrorista en nuestro país, y que el país reconoce que gracias a su esfuerzo, gracias a su heroísmo, esa amenaza fue neutralizada en términos estratégicos militares, de tal manera que la pretensión de los terroristas, de las FARC, del ELN, de tomarse el poder, pues eso ya está absolutamente neutralizado. Digo en términos estratégicos militares. Porque obviamente
hay otros escenarios de lucha, el escenario político, el escenario judicial, en donde se sigue librando una batalla muy dura en contra de los intereses nacionales y en contra, obviamente, también de los intereses de la imagen, del honor de la fuerza pública. De lo que vamos a hablar es precisamente de ese escenario judicial, que se ha denunciado desde hace ya bastante tiempo, décadas incluso, de la guerra jurídica que el terrorismo desarrolla de manera muy planificada, muy sistemática en contra de las fuerzas militares. En ese escenario se sigue librando una gran batalla, y en ese escenario la fuerza pública desafortunadamente ha sido víctima y sigue siendo víctima de unas grandes, enormes injusticias. El país tiene una enorme deuda de justicia con las fuerzas militares, con la Policía Nacional. Esta iniciativa, la creación de un tribunal pro tempore para la fuerza pública, trata de saldar esa deuda de justicia que el país tiene con las fuerzas militares. Las fuerzas militares y la Policía Nacional han sido víctimas de decenas, centenares, tal vez miles de casos en donde los jueces civiles han dictado unas sentencias absolutamente injustas, donde los miembros de la fuerza pública no han gozado de las garantías procesales que son derecho de cualquier ciudadano en un país democrático, en una justicia democrática. Esos centenares de casos han tenido como víctimas soldados, suboficiales, oficiales, policías, suboficiales, oficiales de la Policía Nacional, inocentes, a quienes no se les ha respetado en primer lugar la presunción de inocencia, a quienes se les ha impedido hacer una contrastación de pruebas, una confrontación de los falsos testimonios del cartel de los testigos que se ha ido creando en el país, donde incluso las sentencias de segunda instancia han pasado por encima de hechos absolutamente incontrastables que a la luz de cualquier tribunal neutral e imparcial bastaría para cambiar la sentencia, para derogar las sentencias de las que han sido objeto de estas personas, pero esas segundas instancias tampoco han tomado en consideración esas violaciones de los derechos procesales, esa contraevidencia de las sentencias que se han dictado. Incluso en los tribunales de casación han ocurrido normalmente muchos casos en que se mantiene esa injusticia, esas sentencias contra personas que son absoluta y rotundamente inocentes. Creemos que el país no puede pasar la página de esta amenaza terrorista dejando flotando la duda sobre la justicia de estas sentencias de las que han sido objeto miembros de la fuerza pública en desarrollo de operativos militares o policiales legales contra esa amenaza terrorista, en cumplimiento de sus misiones institucionales. Esos supuestos delitos, el cumplimiento de las misiones institucionales de la fuerza pública, insisto, han sido objeto de muchas injusticias. No podemos pasar la página dejando esas dudas inmensas, porque eso atentaría contra la reconciliación nacional, que esperamos que en el momento en que se logre desmovilizar
reinsertar la entrega de armas de los terroristas y el país entre en un proceso ya de plena y absoluta normalización, esa duda seguiría atentando contra la reconciliación nacional. Lo ven ustedes el caso más paradigmático, que abre cada año las heridas del país y evidencia la injusticia, un caso más de injusticia contra las fuerzas militares, el caso del Palacio de Justicia, llevamos ya cerca de 30 años. 7 creo. Casi 30 años de los sucesos del Palacio de Justicia, y la ciudadanía, los medios de comunicación, cada que se cumple la fecha de esa tragedia del Palacio de Justicia, obviamente recuerdan la enorme injusticia de la que han sido y siguen hoy siendo víctimas los miembros de la fuerza pública, condenados por unos hechos de los cuales pues, no hay ningún tipo de prueba seria, mientras los reales responsables, incluso los autores intelectuales que sobrevivieron a esa tragedia y ocasionaron esas víctimas inocentes, siguen libres, algunos premiados pues, por el Estado, altos dignatarios del Estado, opinadores de la vida nacional, mientras los miembros de la fuerza pública están en las cárceles o se les ha ofendido su honor militar. Y así podría uno mencionar decenas de casos, pues hay casos paradigmáticos. El caso del general Uzcategui, por ejemplo, que ya fue condenado en primera, segunda instancia, en casación, a una pena absolutamente infame, por unos hechos en los cuales el general Uzcategui pues, no tenía ninguna implicación. Lo han acusado, ustedes saben, solamente lo recuerdo, de omisión, por no haber actuado para evitar una masacre en una zona que no era de la jurisdicción del general Uzcategui, no tenía absolutamente nada que ver. Es como si a un general hoy, mandante de la brigada número 1 en Tunja, lo culpan de no haber actuado, de haber omitido su actuación por hechos que ocurrieron en Santa Marta. De ese tamaño pues es el contrasentido, el absurdo, y el general Uzcategui está sentenciado y está pagando una pena de cárcel. El coronel Hernán Mejía, de igual manera, un héroe, incluso héroe del Palacio de Justicia, víctima de falsas acusaciones, víctima de fiscales que no fueron objetivos, jueces que no fueron neutrales, también está en un proceso judicial absolutamente infame, sin esperanza de redención ante la justicia ordinaria. Las fuerzas militares, la Policía Nacional de nuestro país, son prácticamente los únicos cuerpos armados en el mundo que desarrollan una guerra irregular en contra de una amenaza terrorista muy fuerte, sin contar con fuero militar, sin contar con esa garantía de protección, una garantía de tener juicios imparciales, justos, rápidos, neutrales, por parte de jueces que sí conocen de los temas militares, de la táctica, de la estrategia, de lo que es el uso lícito y lo que es el uso ilícito de la fuerza en un operativo militar. Han sido víctimas los miembros de la fuerza pública en Colombia de unos jueces y unos fiscales educados en unas universidades en donde prevalecen las tendencias marxistas, ideológicamente marxistas, en todo caso hostiles a las fuerzas militares, y de ahí obviamente salen muchachos con unos prejuicios, con unas distorsiones mentales que después condicionan su actuar como funcionarios públicos, sea como fiscales o como jueces. Les quitan cualquier tipo de neutralidad, cualquier tipo de imparcialidad en el examen de esos casos que ponen a su consideración
de supuestos delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, de tal manera que hoy ocurre, es frecuente, está ocurriendo hoy mismo en el país. Basta con que un oficial, un soldado se presente ante un tribunal para que ese juez, que tiene una visión distorsionada de la fuerza pública, que tiene una actitud hostil, francamente hostil contra las fuerzas militares, basta con que esa persona sea uniformada para que inmediatamente se le viole el principal y primigenio derecho a la presunción de inocencia. Por el solo hecho de tener uniforme se le considera culpable o sospechoso de culpabilidad, que deriva en casos tan absolutamente vergonzosos y aberrantes como una sentencia que en algún momento dictó un juez, en la cual decía que ese oficial, que tenía unas medallas, que había sido varias veces premiado por su heroísmo en hechos de orden público, la prueba de que esa persona tenía tendencias criminales era que tenía esas medallas de orden público, esas medallas que le premiaban su heroísmo. Esa era la prueba irrefutable de que esa persona tenía tendencias criminales y por tanto le aplicaba una sentencia pues absolutamente injusta también en ese caso que les comento. Queremos corregir eso, saldar esa deuda que tiene el país con las fuerzas militares. Y hemos discutido pues como distintas alternativas posibles para corregir esas infamias, esas injusticias que se han venido cometiendo y que se siguen cometiendo. Analizamos lo que comentaba ahora el general Bonet, el tema de las amnistías, de los indultos, de las leyes de punto final, que en distintos lugares del mundo se han esgrimido para perdonar delitos o abusos de los integrantes de las fuerzas militares en distintas circunstancias, que son, valga la pena insistir en ello, muy diferentes de las que vive hoy nuestro país. En la mayoría de esos casos, digamos, dictaduras del Cono Sur, fueron dictaduras militares, en donde obviamente las fuerzas militares tenían pues todo el control del Estado, y en algunos de esos casos efectivamente hubo una política de Estado, digamos, del gobierno, de la dictadura militar, para desarrollar de manera sistemática y masiva violaciones a los derechos humanos de los civiles. Digamos que la contraprestación, o la condición mejor, para la entrega del poder a los civiles al final de esas dictaduras militares, ya cuando estaban exhaustas, cuando estaban digamos víctimas de un fracaso, como el caso de Argentina después de la guerra de las Malvinas, un fracaso en términos diplomáticos, también un fracaso militar en la recuperación de las Islas Malvinas, pero un fracaso económico absoluto, porque el país estaba en ruinas. La condición de todas maneras para entregar el poder a los civiles fue que se hiciera esa ley de punto final, esa amnistía para los militares que estaban involucrados en violaciones a los derechos humanos. Incluso en casos totalmente contrarios, como el caso chileno, esa fue una dictadura militar, digamos, en términos institucionales y en términos económicos, si se quiere, pues absolutamente exitoso. Pinochet entregó un país exitoso en términos económicos, una economía muy sólida, con unas reformas muy radicales que se desarrollaron en ese momento, etc. La condición también de la devolución a los civiles, pues fueron esas leyes que producían esas amnistías, una ley de perdón y olvido para los miembros de las fuerzas militares que tuvieran eventualmente casos pendientes con la justicia. En Centroamérica otro tanto. El común denominador ha sido, queridos amigos, que esas leyes de amnistía o de indulto, de punto final, al cabo de los años, incluso 10, 20, 30 años después, han sido anuladas. Y es más, hay toda una jurisprudencia a nivel de las Naciones Unidas
y de la Corte Penal Internacional para anular esas amnistías y esos indultos que han favorecido a agentes del Estado, anularlos. Se han hecho incluso cuando el juez Baltasar Garzón intentó capturar a Pinochet, detener a Pinochet en Inglaterra, una consulta a Naciones Unidas sobre su estatus, el estatus del general Pinochet, su estatus y la ley de amnistía que lo cobijaba, etc. Y el pronunciamiento en el momento de las entidades de Naciones Unidas es que en general la doctrina de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, era anular las amnistías que habían favorecido a agentes del Estado, con un argumento, y es que esas amnistías eran como de yo con yo, es decir, el Estado que se perdona a sí mismo, el Estado que perdona a sus propios agentes, que eso no tiene ningún sentido. Y obviamente en esos mismos cruzamientos pues abrió la posibilidad a mantener como permanente las amnistías, los indultos a personas que no fueran agentes del Estado. Es decir, las de los guerrilleros, las de los terroristas sí valen, sí se respetan, sí son permanentes. En cambio las del Estado no, porque el Estado, insisto, se está haciendo como un perdón, un indulto a sus propios agentes, y eso según Naciones Unidas pues no consulta a la justicia. En el caso del indulto, de las amnistías que el Estado le ofrece a civiles, pues ahí sí habría entonces una validez para ofrecer esa amnistía. Por esa razón, llegamos a la conclusión de que esas ofertas que está haciendo el gobierno a las fuerzas militares son un engaño sobre el cual hay que tener mucho cuidado, porque para decirlo gráficamente, consideramos nosotros que esas ofertas son como la carnada que el gobierno nacional le está poniendo a la opinión pública para que muerda el anzuelo de una amnistía a los grupos terroristas. Como las amnistías, los indultos, el perdón y el olvido de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes atroces cometidos por la guerrilla, son absoluta y rotundamente rechazados por la inmensa mayoría de la opinión nacional. Todas las encuestas lo están demostrando. El 80% de la opinión pública en Colombia rechaza de plano la posibilidad de que los terroristas o guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel. Eso está rechazando la opinión pública nacional en todas las encuestas de manera cerrada. 85% de la población se pronuncia en contra. Como esa es la situación y el gobierno no podría aprobar semejante ley, semejante disposición, aunque ya lo ha intentado en la forma como quedó establecido el marco jurídico para la paz, ahí se establece un articulito que dice, bueno, los terroristas pueden ser procesados, llamados a juicio, procesados, condenados, pero al final del día se abre la posibilidad de que se suspenda la aplicación de la pena. Suspender la aplicación de la pena es dejar sin efectos válidos esa sentencia, es decir, eso es una amnistía, un indulto absolutamente disfrazado. Pero el mismo fiscal general de la Nación, que está empeñado pues en la impunidad absoluta para los terroristas, lo dijo abiertamente, develó las intenciones del gobierno, diciendo eso que contiene ese artículo en el marco jurídico para la paz, técnicamente es una amnistía, es un indulto, con otro nombre, pero es una amnistía, es un indulto. La Corte Suprema de Justicia afortunadamente ha cerrado la posibilidad de que eso ocurra, y por lo menos para los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sería absolutamente imposible hoy en Colombia ofrecer una amnistía o un indulto, es decir, cero cárcel para los responsables. Pero el gobierno sigue insistiendo, y seguramente lo va a intentar en el marco jurídico, en la reglamentación del marco jurídico para la paz, que es una ley que tendremos que aprobar, discutir y aprobar en el Congreso. Sigue intentando meter los micos, y seguramente, digo, en la reglamentación del marco jurídico para la paz intentará birlar incluso la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y una de las estratagemas, al parecer, que está craneando el gobierno es
meter también a la fuerza pública, a las fuerzas militares, dentro de esas disposiciones de amnistía o de indulto, insisto, para hacerle tragar a la opinión pública el sapo de amnistía, del perdón para los grupos terroristas. Entonces dice, y el discurso es bastante engañoso, ¿no? Porque dice, no puede ser que los militares se vayan para la cárcel y los guerrilleros salgan libres, la justicia, todo debe ser igual para todos. Entonces, obviamente que eso puede empezar a engañar. La gente dice, sí, no, es verdad, debe haber amnistía, debe haber para todos, ¿cómo así que solamente para los guerrilleros? Y esa es la forma, pues, como está desarrollando esa campaña. Para nosotros es una campaña absolutamente infame, porque está metiendo en un solo saco a las fuerzas militares, la Policía Nacional, fuerza pública institucional del Estado, con unos grupos que son ilegales, criminales, que tienen diferencias absolutas y rotundamente fundamentales. En primer lugar, en sus formas de actuación, en sus propósitos. Las fuerzas militares tienen como misión institucional la defensa de los derechos humanos, la defensa de las instituciones, la defensa de la soberanía nacional. Esa es su política institucional. Nunca han tenido las fuerzas militares como una política institucional la violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. De manera ocasional, hay que decirlo, porque pues, es un hecho evidente que pues, no se puede negar, algunos miembros de las fuerzas militares o la Policía Nacional se han salido de esas políticas institucionales y cometido desafueros y abusos y crímenes, obviamente, y eso hay que castigarlo, y de manera absolutamente contundente y ejemplar. La diferencia, insisto, entre las fuerzas militares en una democracia como la colombiana y lo que hicieron las fuerzas militares en algunos países donde había dictaduras militares era que allá sí había una política institucional de violación de los derechos humanos. Y la diferencia de las fuerzas militares colombianas con los grupos terroristas es que esos grupos terroristas tienen como unas políticas de la organización, de sus organizaciones, la violación también sistemática y masiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ellos sí la tienen. Por esa razón, todos los miembros de la cúpula guerrillera son responsables de los crímenes de guerra, de los crímenes atroces, de los crímenes de lesa humanidad, porque hay una organización criminal, una estructura criminal. Es decir, cuando los guerrilleros están en un frente secuestrando gente o torturando secuestrados, o reclutando niños para la guerra, están obedeciendo unas órdenes de la organización, de la cúpula de la organización. Por eso uno sí puede decir el señor Iván Márquez es responsable de los secuestros, del reclutamiento de menores cometidos por la guerrilla de las FARC. Ahí sí, porque ahí hay una política de la organización, y es la cúpula la que es responsable de esa política. Incluso están escritos los documentos, conclusiones de las conferencias de la guerrilla de las FARC, en donde establecen el secuestro pues, como una política de la organización, el reclutamiento de menores, incluso lo reglamentan, pues, por si hubiera dudas. Entonces, hay una responsabilidad desde la cúpula hasta abajo, porque son organizaciones jerárquicas que obedecen pues, a esas disposiciones. Están tratando, General Bonet, General Ruiz, de equiparar a las fuerzas militares con la guerrilla a través del manoseo de esta estratagema de los falsos positivos, para tratar de probar lo que es absolutamente falso, que los falsos positivos han sido una política institucional de las fuerzas militares desde hace 10 o 30 años, y que por tanto toda la cúpula de las fuerzas militares, las pasadas, las anteriores y las que vengan, hasta que se firme la paz, van a ser responsables de esa política sistemática y masiva de violación de los derechos humanos a través de los falsos positivos. Así tratan de equiparar a la guerrilla con las fuerzas militares. Entonces, equiparando lo que no es equiparable y metiendo todos en un solo saco, dice, la solución entonces es la amnistía para unos y para otros. Las fuerzas militares no están buscando como institucionalmente,
no están buscando ni amnistías, ni indulto, ni leyes de punto final. Las fuerzas militares como institución lo que están reclamando es justicia, justicia. Y miembros tan altivos y tan dignos de las fuerzas militares como el coronel Plazas se han negado de manera rotunda a aceptar cualquier ley de amnistía, cualquier ley de perdón, con el argumento obvio. Él dice: soy inocente, yo no acepto perdón de nada porque yo no soy culpable de nada. Y si no soy culpable de nada, si yo soy una persona inocente, no acepto que se me perdone por delitos que no he cometido. Dice: si yo acepto esa amnistía, si yo acepto ese perdón, pues tendría que declararme culpable de un delito que no he cometido para aceptar ese perdón. Así que esa es la diferencia fundamental también en el propósito. La guerrilla sí está buscando, ellos sí están buscando amnistía y perdón absoluto. Incluso lo han oído ustedes mencionar en los comunicados y en todas las conferencias de prensa, ahora que tienen tanta visibilidad mediática. Para la guerrilla, este marco jurídico para la paz es inaceptable. Ellos dicen, incluso en su cinismo pues absolutamente desbordado, eso es una ficción jurídica. Lo tratan así: el marco jurídico para la paz es una ficción jurídica que no ha sido acordada en la mesa. Claro, como el gobierno los graduó de contraparte legítima en la mesa de conversaciones, y el gobierno ha dicho y ha aceptado ese estropicio de que en la mesa de conversaciones hay dos partes iguales negociando en condiciones de igualdad, ergo las conclusiones, lo que salga de la mesa debe ser aceptado por ambas partes que están negociando, y cada una de ellas tiene el 50% de la decisión, por decirlo así. Pues la FARC dice: ese marco jurídico para la paz no se ha discutido en la mesa, no es aceptable por nosotros y por tanto lo desconocemos absolutamente. ¿Por qué lo hacen? Porque a pesar de que hay una posibilidad de amnistía, de indulto, de perdón en ese marco jurídico para la paz, ese marco jurídico para la paz de todas maneras nos obligaría a comparecer ante un juez, a defenderse, a presentar descargos, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, en el colmo de su cinismo, aunque no lo han dicho en esos términos, pero ellos dicen, ellos se creen inimputables. Lo que ellos dicen es: nosotros no somos victimarios, nosotros no somos víctimas de este conflicto. El Estado es el principal responsable de este conflicto, luego es el principal culpable de las víctimas del conflicto. Nosotros no hemos producido víctimas en el país, sino de manera ocasional, de manera involuntaria y de manera absolutamente accidental. Esa es la posición de la guerrilla. Entonces no se puede, insisto, meter en un solo saco a una institución como las fuerzas militares, legal, legítima, que tiene como política institucional defender los derechos humanos y no está buscando amnistía, ni indultos, ni perdones, con unos grupos que sí han tenido como orientación y como directriz durante décadas la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, que han producido decenas de miles de víctimas en todo sentido, cerca de 27.000 secuestros, por ejemplo, la guerrilla de la FARC, empezar pues para dar solamente una cifra, y están buscando perdón y olvido total para sus múltiples crímenes. Eso no es comparable. Así de que esa alternativa de la amnistía para unos y para otros es totalmente descartable por esas dos razones. En primer lugar, resumo, porque eso es un engaño del que ya han sido víctimas otros en otras latitudes, otros ejércitos, y muy seguramente si aquí ocurriera, sí, bueno, mañana perdonan entre comillas al general Uzcategui, y pasado mañana le levantan el perdón y va a volver otra vez a estar condenado. Mañana perdonan al coronel Plazas y pasado mañana lo vuelven otra vez a encerrar. Ya ha ocurrido, seguramente va a volver a ocurrir así, porque incluso puede pasar 10 años o 20 años o 30 años. Y el que hoy fue un teniente que está juzgado por algún caso falso, de falso positivo, pues dentro de 10 o dentro de 20 años le van a revivir el caso levantando la amnistía, el perdón del que ha sido objeto. Así de que eso es total y absolutamente rechazable por esa razón práctica, digamos práctica,
y por la razón más, digamos, más política, la razón más ideológica de que no se puede equiparar lo que es absolutamente distinto, lo que no es equiparable. Por esas razones hemos encontrado que el establecimiento de un tribunal pro tempore para la fuerza pública podría ser un instrumento válido para buscar justicia para las fuerzas militares. ¿De qué se trata este tribunal pro tempore? En primer lugar, no se trata, empiezo por la negativa, de un tribunal que ofrezca amnistías o indultos o rebaja de penas a las sentencias de las que ya han sido objeto miembros de la fuerza pública. Se trata de establecer un tribunal, un alto tribunal, durante unos 10 años, que analice y estudie las sentencias de las que ya han sido objeto miembros de la fuerza pública a partir del 1 de enero de 1980, digamos, los últimos 30 años, a solicitud del interesado. Que ese tribunal analice y estudie esa sentencia y determine si efectivamente hay justicia en esa sentencia. Este tribunal aspira a ser un tribunal absolutamente imparcial. ¿De qué manera? Tendría 9 miembros magistrados, 9 altos magistrados, escogidos en grupos de A3, primero por las 20 universidades de derecho con mayor cantidad de estudiantes, que ahí saldrían, de esas universidades saldrían 3 altos magistrados, de los colegios de abogados saldrían otros 3 altos magistrados, y los otros 3 altos magistrados saldrían de miembros de la fuerza pública que tengan las condiciones de ser magistrados de un alto tribunal. Las condiciones serían pues, las que establece la ley en este momento para ser un alto magistrado. De ninguna manera podrían hacer parte de este tribunal quienes hayan sido miembros o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores de distrito judicial u organismos similares, o quienes hayan sido o se desempeñen como fiscales o procuradores delegados ante dichos organismos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la rama judicial, desafortunadamente, está muy permeada de lo que les comentaba al comienzo, de esa actitud hostil contra los miembros de la fuerza pública. No queremos, por tanto, que ahí se cuelen esas personas que ya, pues por haber sido miembros de alguno de estos altos tribunales, etcétera, pues mantengan ese tipo de visiones hostiles contra la fuerza pública, que sea gente totalmente independiente, que no esté, digamos, entre comillas, contaminada de esas visiones enemigas, hostiles contra la fuerza pública. Ese tribunal hará una revisión de la sentencia a solicitud, insisto, del interesado, y ese tribunal puede mantener la sentencia, reducir la sentencia, absolver a la persona o ratificar la sentencia cuando la están puestas todas las posibilidades. Queremos ofrecer una posibilidad simplemente de un juicio justo, de un juicio equilibrado, de un proceso transparente a quienes han sido víctimas de procesos amañados, de procesos injustos, de procesos determinados por la visión ideológica de los jueces y no por una visión de justicia. Al mismo tiempo, esa es una de las funciones esenciales del tribunal, pero también este tribunal tendría la posibilidad de ser el órgano de cierre definitivo, de los procesos que actualmente están en curso contra miembros de la fuerza pública cometidos en servicio activo y con ocasión del servicio durante los próximos 10 años, es decir, los procesos que actualmente están en curso y los que se estudiarán durante los próximos 10 años. De igual manera, este proyecto contempla la posibilidad de que esas personas que apelen al tribunal, se consideran inocentes, ya están pagando una pena de cárcel. Si ese tribunal les acepta el caso para ser analizado,
automáticamente tendrían un beneficio de prisión domiciliaria a cambio de la prisión carcelaria que en este momento estén pagando. Y los procesados que no han sido todavía sentenciados y que estén detenidos serán beneficiarios de una medida de libertad provisional mientras dure el juicio. Creemos que los miembros de la fuerza pública, de quienes hay que presumir la inocencia, porque no son miembros, insisto, de organizaciones criminales, de aparatos organizados de poder, como diría algún teórico alemán, no son miembros de aparatos organizados de poder como son la guerrilla de las FARC, eso sí es un aparato organizado de poder criminal. Hay que presumir su inocencia y deben defenderse en libertad. Entonces, esa libertad provisional la disfrutarían quienes en este momento están encarcelados en los distintos centros penitenciarios o batallones o lo que sea, para poder defenderse en libertad mientras termina su juicio. Si al final esa sentencia es desfavorable, esa persona tendría la posibilidad de apelar esa sentencia ante este tribunal pro tempore, que insisto sería la instancia de cierre de todos los procesos durante ese lapso de tiempo. Así que esta es la propuesta. No creo que se me escape algún detalle que sea esencial. Es un proyecto de ley muy breve, que igualmente tiene una exposición de motivos también muy breve, pero esperamos que sea contundente. Pero, insisto, y resumiendo, no es un tribunal que esté buscando amnistías ni indultos, sencillamente justicia, revisión de las sentencias en última instancia por parte de un tribunal que en su composición nos puede ofrecer las garantías de ser un tribunal absolutamente imparcial, de ser un tribunal neutral y de manera con mucha celeridad pueda emitir la última sentencia. Sobra decir, obviamente, que esto implicaría que este alto tribunal pues tendría que organizar toda un aparato de investigación propio, tendría absoluta autonomía en términos administrativos, en términos presupuestales. Se necesitará pues toda una batería pues, de investigadores que revise esos casos, que revise esas sentencias y de manera con mucha severidad pues produzca las sentencias del caso. El tribunal tendría obviamente también autonomía, y esto también me parece que es un detalle clave, autonomía para aceptar los casos que considere de su competencia. Es decir, muchos casos que conoce de fuerzas militares que conoce la Fiscalía o la Justicia Ordinaria, los conocen bajo el argumento de que eso no son actos del servicio, no corresponden a actos del servicio, actos que son absolutamente evidentes. Pues, digamos, el caso del Palacio de Justicia, la recuperación del Palacio de Justicia, no puede ser señalada, pues, si uno habla seriamente con algún mínimo de lógica, que las acusaciones que le están haciendo al coronel Plazas no son por hechos cometidos en un acto del servicio, pues la recuperación del Palacio de Justicia. O por decirlo menos, por ejemplo, el último caso ya, pues, es simplemente para señalarles las decenas y centenares de casos de personas que están involucrados en esto. El policía, que recientemente, hace un año larguito por ahí, tuvo el infortunio pues, de matar a un grafitero, aquí en la 116 con Boyacá. Pues ese policía, el pobre muchacho, no salió ese día de su casa pues con la intención de hoy voy a matar a un grafitero y al primer grafitero que se me aparezca lo mato. No, con seguridad no. Ese pobre agente de la policía que tuvo ese infortunio seguramente estaba nervioso, inexperto, hizo lo que no debía hacer y seguramente no hizo los disparos al aire de advertencia o qué sé yo. Pero ese es un caso típico de un delito cometido durante el servicio.
Y eso debería ser objeto de un tribunal policial o un tribunal militar. Usted realmente siguió las normas o no siguió las normas, pero no, inmediatamente se fue para la justicia ordinaria. El tribunal pro tempore, a pesar de que la justicia ordinaria ha dicho este no es un caso del servicio del tribunal pro tempore, podría decir sí, este es un caso, tiene todos los requisitos pues, para ser considerado un acto del servicio y por tanto asumo la investigación de ese caso y voy a revisar la sentencia de la que muy seguramente va a ser objeto este pobre policía. Nosotros hemos estimado en unos 1.500 más o menos, unos 1.500 casos que deberían ser objeto del conocimiento de este tribunal pro tempore, porque en los que 15.000 casos que señala el general Luis Barrera, pues también hay de todo, no solamente temas de violaciones de derechos humanos, sino de múltiples hechos. Pero si nos atenemos, digamos, solamente al tema de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, etcétera, el número sería bastante menor. Esta iniciativa ya ha sido presentada, queridos amigos y amigas, ante el Senado de la República. Me han designado como ponente para defenderlo en la Comisión Primera del Senado, donde tendrá el primer debate. Nosotros queremos darle, obviamente, una explicación suficiente y tranquila al público en general, a la opinión pública, a los medios de comunicación, sobre todo empezando a neutralizar la mala prensa que nos están haciendo las partes interesadas, enemigas de la fuerza pública, porque ya los argumentos de que ese es un tribunal para darle de impunidad, para darle impunidad a la fuerza pública, para sacarlos de la cárcel y darle impunidad y dejar sin castigo los falsos positivos, etcétera, etcétera. Ya la propaganda, la propaganda negra pues contra este proyecto se está haciendo sentir. Consideramos que es una medida benéfica para la fuerza pública, sobre todo para aquellas personas que hoy en día, insisto, ya no tienen ningún recurso legal, que ya han sido condenados, el caso del general Arias Cabrales, por ejemplo, o el caso del general Oscate, el caso del coronel Plazas, que todavía no ha sido objeto de una casación, pero que yo la verdad soy muy pesimista en pensar pues, que al coronel Plazas Vega en última instancia lo vayan a absolver. Vamos a ver, ojalá, pero si se reitera esa injusticia tan reiterada como se han venido reiterando en otros altos tribunales, pues él tendría aquí, en esta medida, la oportunidad de que se le haga justicia, Estas serían medidas de un alto tribunal que no tendrían, obviamente, ninguna apelación posible, ya sería la última instancia, ya la última apelación, pero por lo menos darle una última oportunidad a los miembros de la fuerza pública para que al fin se haga justicia en el país. Vamos a hacer, en consecuencia, unas audiencias públicas en el Senado de la República, cuando ya se abre la discusión del proyecto, va a haber unas audiencias públicas. A esas audiencias públicas muy seguramente concurrirán de manera masiva nuestros adversarios, que son muy organizados para este tipo de cosas. Todos los colectivos, José Alvear Restrepo y todos ellos van a estar allá para decirle a la opinión pública y a los medios internacionales que esta es una medida de impunidad, para dejar sin castigo los falsos positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les rogaría a ustedes su apoyo para esta iniciativa y en caso tal una presencia también masiva y muy contundente en las audiencias públicas que se hagan en el Senado de la República para defender esta iniciativa que, insisto, solamente busca justicia para las fuerzas militares. El gobierno, con muchas dificultades, podría oponerse a este tipo de iniciativas. Esta es una batalla definitivamente que hay que darle de cara a la opinión pública, y que pues tenemos toda la batería de argumentos suficientes pues para subrayar y defender las bondades de esta iniciativa y para neutralizar cualquier tipo de argumento que se esté esgrimiendo en su contra, porque, insisto, no es una propuesta de impunidad, ni de perdón de olvido, ni amnistía. Rechazamos tajantemente por las razones que ya expusimos acá
esa posibilidad, y simplemente para que de manera institucional en el país se recupere el honor, se recupere la inocencia de tantos miembros de la fuerza pública víctimas de la injusticia del sistema judicial. Les agradezco mucho la atención. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Vallejo, de Tiempo Televisión. Usted comentaba ahorita que, bueno, en dado caso que se apruebe la creación de este alto tribunal, los uniformados pues que acojan esto, que se encuentran presos, pues quedarían en libertad provisional mientras se adelanta su juicio. Ahorita nos hemos dado cuenta que varios funcionarios que están siendo procesados, como por ejemplo Andrés Felipe Arias salió del país, María del Pilar Hurtado, incluso ahorita la excontralora. Entonces podría también presentarse un caso de estos, que los militares se vayan, y entonces ¿qué pasaría con los juicios? Le agradezco inmensamente la pregunta. Esta libertad provisional sería una libertad obviamente vigilada, sería una libertad condicionada. Por ejemplo, hay en el sistema penal colombiano 11 medidas distintas a la detención, a la detención preventiva. 11 medidas diferentes distintas a la detención, a la privación de la libertad. Una podría ser, por ejemplo, el retiro del pasaporte. Eso está intentado en muchos países del mundo, el retiro del pasaporte, la presentación periódica a las autoridades. Podría también ser el uso de los anillos, de las pulseras electrónicas, etc. Nosotros confiamos en la buena fe, obviamente siempre hay que confiar en la buena fe de estos procesados, y que esas medidas, digamos, precautelativas que se pueden tomar sean suficientes para que la justicia opere y obligar pues a que la continuación del juicio efectivamente se realice. Buenos días, Francine Howard de Red Más Noticias. Senador, quería que nos confirmara si esta propuesta la está haciendo solo el Centro Democrático o hay alguna otra organización que los apoye, y cuántas víctimas, según ustedes manejan, tienen registradas, víctimas de estos procesos que consideran que no se están haciendo de la mejor manera. Este proyecto de ley, de momento, lo ha presentado el Centro Democrático. Aspiramos a que otros sectores políticos que se convenzan de sus beneficios, de la justeza de esta iniciativa, igualmente la apoyen en la Comisión Primera, y que eso posibilite iniciar el trámite posterior. Este es un acto legislativo, porque es la creación de un tribunal, o sea, es una reforma constitucional, esto modifica la Constitución Nacional, la creación de este alto tribunal, y por tanto pues debe ser objeto del procedimiento pues normal de una reforma constitucional. Estimamos unos 1.500 los casos de miembros de la fuerza pública que eventualmente podrían ser objeto de estudio, de análisis de este alto tribunal por sentencias o por procesos que involucren a miembros de la fuerza pública por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del servicio. ¿Alguien más en ellos? Buenos días a todos. Gracias, General Ruiz, por darnos este espacio. Honorable senador, gracias por defendernos. Yo soy la esposa y me siento muy orgullosa de ser la esposa de un oficial que portó su uniforme con mucho honor durante todos los 25 años de su carrera. Y como usted muy bien lo refirió, fue injustamente condenado, que ha atravesado todos los procesos. Lógicamente no voy a decir su nombre por respeto a la intimidad de nuestra familia. El Tribunal de Cundinamarca, del Meta, lo condena en fallo de segunda instancia, a pesar de que en el fallo de primera instancia lo absolvió. Posteriormente, en la casación fue demasiado rápida y
desafortunadamente tampoco hubo casación. Y estamos en esa encrucijada, en ese laberinto que usted dice. Somos esposas, hay madres, hay hijas, somos la familia de esos héroes que hoy están tristemente abandonados por esta sociedad civil a la que protegieron durante muchísimos años. Muchísimos años. Mi esposo ofreció 25 años de su vida defendiendo esta patria. Y conmigo hay muchísimas mujeres que lo hemos perdido todo, absolutamente todo. Nuestros recursos, nuestro capital, nuestras amistades, absolutamente todo. Y como lo dijo una senadora, a quien estimamos y queremos mucho, nos enseñaron a perder el miedo. Nos enseñaron a perder el miedo de denunciar. Y vamos a ser muchísimas mujeres, muchísimas esposas, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Ya se nos unieron mujeres de Argentina, de Chile, de Uruguay. Señor senador, usted no está solo. Las mujeres hoy, de esos héroes abandonados, tendremos voz. Nos iremos hasta donde tengamos que ir, hasta donde el Santo Padre. Iremos en una peregrinación hasta Argentina, si es posible. Estamos liderando un movimiento con nuestras manos, con nuestras uñas. Estamos solas, pero la sociedad entera nos va a reconocer. Y nos tienen que reconocer porque somos víctimas. Y hemos estado siendo todo el tiempo víctimas. Nuestros hijos, nuestros esposos no pueden morir como están muriendo en este momento los militares en Argentina y en Chile, solos, abandonados, enfermos. Aquí en Colombia no podemos permitir eso y no lo vamos a permitir. Senador, cuente desde ya con las esposas de todos los militares, oficiales, suboficiales, soldados, héroes de la patria, que han defendido la patria para hoy. Desde ya cuente, llenaremos esos estrados y no le tenemos miedo a la izquierda ni a los grupos organizados, porque tenemos a Dios adelante, tenemos una familia y tenemos un corazón grande para defender a nuestros héroes. Cuente desde ya con nosotros, senador. Gracias. Doctor Rangel, yo soy el general Laureano Sánchez de la Policía Nacional. Una aclaración, es que aquí tengo un documento en donde aparece retirado el proyecto de ley al que usted nos está haciendo mención. Aparece retirado del Senado este proyecto. Aquí aparece como ponente el doctor Álvaro Uribe Ruedas, la doctora Álvaro Uribe Vélez y otros senadores. Entonces, doctor, quisiéramos que usted nos aclarara si esto se retiró para ponerlo en cabeza suya o hacerle alguna modificación, pero aquí está la constancia del Senado. Esa es la primera inquietud. La segunda, doctor, hay un proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Penal Militar que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Yo creo que usted lo conoce. Ese proyecto va en contravía de esto que usted nos acaba de explicar acá. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ese proyecto de ley estatutaria de la justicia penal militar no estamos bien librados. No estamos bien librados. Precisamente en ese proyecto aparecen magistrados, o sea, ponen como requisito para desempeñar los cargos de justicia penal militar a personas que son ajenas a la justicia penal militar, que no han vivido los rigores de la guerra, que no conocen un sargento, que no conocen un capitán. Entonces, precisamente, doctor, ahora que usted está en el Senado, con la bancada amiga y con los demás, se haga un proyecto de reforma a la justicia penal militar que le estamos necesitando, que consulte los intereses, que realmente esté en consonancia con lo que usted nos está explicando, con lo que hay ahí en ese tribunal que usted nos está explicando. Porque esa reforma a la justicia penal militar que fue declarar, menos mal que fue declarar inexequible
por la Corte Constitucional. Y otra cosa, ¿usted no cree, doctor, que es mejor que el actual Código de Justicia Penal Militar le demos un retoque, hagamos una ley ordinaria, metamos todas las inquietudes que tenemos? Porque mientras ese proyecto sea ley estatutaria y vaya a consulta de la Corte Constitucional, allá tenemos muchos enemigos de izquierda. Nunca va a pasar ese proyecto. Entonces, esas son mis inquietudes, doctor. Muy buenos días. Vengo de la Jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Ejército Nacional. Tengo una pregunta respecto a este proyecto. Frente a ese tipo de casos, aquellas decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas, o sea, en situación de cosa juzgada material, se abriría con este proyecto la posibilidad de reabrir ese análisis o ese análisis frente a esas decisiones que se encuentran bajo esa condición jurídica. La segunda pregunta sería, ¿existiría un espacio circunstancial o un periodo de tiempo para ese, o sea, de qué año a qué año abarcaría ese espacio de tiempo para hacer ese respectivo análisis de esos procesos? ¿O simplemente sería a partir del momento en que se establece, sería retroactivo a partir de qué año? Esa es mi pregunta, señor senador. Muchas gracias. Por favor, ya vamos para ese sector, ya terminamos acá y vamos a ver. No, haga las preguntas. Vamos a reunir las preguntas y al final se conteste una sola respuesta. Buenos días para todos. Doctor Rangel, me complace mucho ver un hombre tan institucional aquí hablando con nosotros de estos temas. Soy un coronel retirado. Yo no tengo inquietudes, no tengo preguntas. Yo solamente tengo unos argumentos para dejarle a usted, doctor, respecto a estos temas. Le hablo con la autoridad moral que me da ser víctima de un falso positivo judicial. Yo quiero decirle, doctor Rangel, a usted y a la bancada de su partido, que la esencia, en términos técnicos, de la tragedia que estamos viviendo los militares procesados por esta justicia amañada de este país, nace de la ignorancia institucional que tienen los fiscales, de la ignorancia institucional que tienen los fiscales. De ahí que, como lo decía alguna persona aquí, nos están procesando personas que no tienen ni idea, ni la más remota idea de cómo funciona la institución militar. Pero, ¿cuándo empezó eso? Eso empezó cuando a nosotros nos entregaron a manos de la Fiscalía en una nefasta resolución firmada por Camilo Espina como ministro de Defensa del presidente Uribe. ¿Cómo me complace que sea el Centro Democrático quien está liderando ahorita esta propuesta para que nos ayude después de lo que pasó? Si usted mira, doctor Rangel, en profundidad y mira las entrañas de la tragedia familiar que refería la señora que me antecedió, si usted se mete en las entrañas de los centros de reclusión militar, le digo con toda la autoridad moral que tengo, que allá, en esos centros de reclusión, están esperando que alguien les lleve la grata noticia de que, que le van a dar el trato de terroristas. Porque así como van a perdonar a los que volaron el Club El Nogal, allá hay un poco de sargentos, tenientes y hasta coroneles que están esperando que los perdonen, porque justicia no están esperando ya. Lamentable lo que está sucediendo
en esta infame campaña contra los militares. Yo le dejo unas inquietudes, doctor, que le pueden servir a ustedes de argumentos. ¿Quién está capitalizando el resentimiento que tienen los militares ahorita con esta sociedad y con la institución que los dejó abandonados allá en esos centros de reclusión? Allá están los colectivos de abogados en los centros de reclusión, ofreciendo defensas gratuitas a cambio de que esos militares que se beneficien de esas defensas gratuitas, de esos colectivos de abogados, denuncien y les ayuden a ellos a demostrar el aparato criminal de poder que es el ejército. Allá les están ofreciendo defensas gratuitas a cambio de ver al coronel y al general metidos en la cárcel. Entonces, esos huecos de los que hablaba mi general Bonet, los está capitalizando los colectivos de abogados. Doctor, me parece sorprendente, absolutamente sorprendente, que quienes aparecen defendiendo a Simón Trinidad en los Estados Unidos, quienes aparecen defendiendo el secretariado de las FARC en los tribunales de Villavicencio, de Yopal, sean los mismos que están visitando los centros de reclusión militar para ofrecerle a los sargentos, a los oficiales subalternos, defensas gratuitas a cambio de denunciar coroneles y generales. Eso es preocupante. Otra inquietud, doctor. ¿Cómo es posible? Lo denunció Todelar en el programa de La Hora de la Verdad del doctor Fernando Londoño el 7 de febrero. Lo acaba de denunciar el 4 de agosto la FM. Un caso aberrante donde un fiscal de derechos humanos que hace 1 año y medio fue condenado por prevaricato a 45 meses de prisión, sigue administrando justicia como fiscal de derechos humanos, sin que la sociedad, el gobierno, ni la propia institución se percaten de ello. Lamentable que en este momento hayan militares privados de la libertad por un fiscal condenado por prevaricato. Yo, en mi calidad de abogado, completamente sé que no tiene un impedimento jurídico hasta que no esté ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, lo sé, pero moral y éticamente es un asco que la fiscalía permita eso. Lamentable, doctor, deplorable, doctor, que aquí, a este recinto sagrado para nosotros los institucionales, como es la sede de ACORE, venga el fiscal general de la Nación, supuestamente a escuchar nuestras inquietudes, supuestamente a atender nuestras súplicas. Y hoy, 1 año después, 1 año y 2 meses después, nada de lo que prometió aquí, de lo que ofreció aquí, se ha cumplido. El fiscal general de la Nación vino a manosearnos aquí, a nuestra propia casa. Lamentable. Doctor, usted lo está viendo, lo estamos viendo todos, lo estamos sintiendo todos. Que hoy por hoy la política de persecución que hay contra los militares es detener para investigar y no investigar para detener. Y entonces eso justifica a la fiscalía ante los medios de comunicación de por qué cuando se está cuestionando un operativo militar o a un fiscal con todo el poder que tiene, se le facilita meter 25 o 30 militares a la cárcel, mientras averiguan quién fue y cómo fue que murió la persona que está cuestionada. 25 familias en las desgracias que estaba refiriendo la señora aquí. 30 familias en una crisis total, mientras definen quién es el responsable y cómo se desarrolló la actividad. Eso es infame, eso es canalla, y eso es una persecución que no tiene sentido. En este orden de ideas, doctor, yo solamente le dejo estas inquietudes. Todo lo que le acabo de decir lo tengo documentado. Yo sé que usted conoce, porque usted es un hombre muy institucional, y usted sabe qué hay detrás de todo esto. Yo sé que usted conoce qué es el proceso de ruptura. Yo sé que usted sabe qué es el proyecto Nunca Más. Yo sé que usted sabe
¿Qué es eso que se está cocinando por allá en el centro de Bogotá que han denominado la asimetría jurídica de la negociación? Usted sabe qué es eso, doctor. Y entonces cuando llegue el momento de tomar las decisiones, nos van a poner a nosotros, como los beneficiarios de unas prebendas que le van a dar a los terroristas, y que los militares en las cárceles están esperando que los traten igual, doctor. Lamentablemente es así. Y hay que ir a meterse allá, a los centros de reclusión militar, para que ustedes sepan cuál es la tragedia que se está viendo allá. Allá está botada un poco de gente que el Estado, el gobierno, la institución y la sociedad los olvidó. Senador, yo soy el general Manuel San Miguel. Ya hemos oído toda esta situación tan crítica en que está la justicia penal militar, los militares activos y en la reserva activa. Pero hay una cosa que dio origen y aceleró todos estos procesos de ir capturando y pasando a la fiscalía y quitándole a la justicia penal militar, que fue el convenio que alguien acaba de mencionar entre el ministro de Defensa y el fiscal Iguarán. Entonces, yo no sé qué acción podríamos desarrollar, se me ocurre, para que haya una acción de cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de diciembre del 2012 que declaró inconstitucional los 3 últimos artículos de ese convenio, que precisamente son los que le daban a la justicia ordinaria la potestad de apoderarse del juzgamiento de los militares. Es un fallo del Consejo de Estado y dice que es inconstitucional ese convenio, y eso fue diciembre del 2012 y vamos para diciembre del 2014 y no hemos hecho nada. ¿Qué se puede hacer eso? Porque ese es uno de los orígenes de esta situación tan deplorable que están viviendo los miembros de las fuerzas militares. Si se lograra que se cumpla esa sentencia del Consejo de Estado, tendría que caerse muchos de los procesos que está llevando la Fiscalía y tendría que haber una revisión general de todo lo que se ha hecho en estos años en que se ha abusado del poder de la Fiscalía y se ha violado la Constitución Nacional flagrantemente. Bueno, ya lo han dicho todos. Yo quisiera simplemente, senador, agradecer. Buenos días. Yo quisiera simplemente agradecer por la invitación al foro, en general, gracias, senador, gracias por estar acá. Y preguntarle, han dicho muchas cosas, preguntar por qué, cuál es el medio por el que podemos, digamos, conocer el documento, además de conocer el documento, poder trabajar en él, para ir preparados a estas audiencias con herramientas jurídicas y constitucionales que nos puedan, digamos, en las que podamos apoyar nosotros, no solamente al Centro Democrático en su proyecto de ley, sino además a todas las fuerzas militares. Muchas gracias. Ese es el medio. Ese es el medio, la fotocopia. Ay, qué pena con ustedes, el dueño del vehículo RH387 Jetta, que está mal parqueado. ¿Ya? Ok. Doctor Rangel, Brigadier General Jesús Álvarez Arenas, de la Fuerza Aérea. Con mucha esperanza, los miembros de la Fuerza Pública esperamos que ustedes tengan éxito en esta gestión que están adelantando. Yo es la tercera reunión que asisto y cada que salgo de las reuniones salgo todavía más preocupado, porque todo está encaminado a que las cosas se van a dar en contra de los militares. Aquí se necesitan tomar como acciones radicales, se necesitan, es como, por ejemplo, lo que la señora dice, ya están involucrando personas de otras naciones, porque eso lo que necesita son fuerza. Ojalá este proyecto que ustedes están adelantando en el Senado, en el Congreso, tenga éxito. Yo lo veo difícil, porque la esperanza que tuvo Colombia en el momento con el Centro Democrático, esa esperanza se esfumó un poco, porque la fuerza no es la suficiente. Si ustedes tienen apoyo allá, pueden lograr algo. Si no, no lo logran. Y en este caso es difícil, porque el Polo Democrático, el Partido Conservador, ese movimiento verde que se puede unir ustedes para
que salga aprobado ese proyecto, no lo van a tener con las fuerzas de la izquierda. Aquí se necesitan son situaciones radicales que las vemos difíciles porque no las hay. Ojalá ese movimiento que la señora habla coja fuerza y se manifieste a nivel internacional, porque lo que está ocurriendo con nosotros es propuesto por el gobierno y el gobierno sabe a qué nos va a llevar. Francisco Santos ya lo dijo ayer, al presidente Uribe lo van a masacrar, y si masacran al presidente Uribe se incendia el país. Y esas son las situaciones que nosotros estamos temiendo que se van a dar. Lo van a masacrar porque es la fuerza que va en contra de la izquierda en el país, y la izquierda en el país todos los días se consolida más, todos los días adquiere más fuerza. Entonces, si lo dijo Francisco Santos, que está, igual que usted, al lado permanente del presidente Uribe, es porque eso se está sucediendo y lo van a masacrar. Y si lo van a masacrar, se va a incendiar el país. Eso es las situaciones que nosotros tememos, porque son cruzadas muy importantes que ustedes están adelantando, pero que desafortunadamente la fuerza opositora es mucho mayor. Ojalá Dios quiera que ustedes tengan fuerza y los apoya, y encuentren ese apoyo. Téngalo por seguro, doctor Rangel, que nosotros estaremos allá, como usted lo dijo al principio, masivamente para apoyar esa propuesta que ustedes están adelantando. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder agradeciendo previamente todas las preguntas, los comentarios, que enriquecen mucho, obviamente, nuestra visión, nuestra perspectiva de este problema. En primer lugar, usted ha señalado un hecho que es absolutamente cierto, y es un hecho también absolutamente, digamos, doloroso, y es que este problema de la injusticia masiva, sistemática contra la fuerza pública, esta masacre judicial que se ha hecho contra las fuerzas militares por parte de la justicia ordinaria, no tiene dolientes en el país. La opinión pública debería estar escandalizada con cada uno de estos hechos que se han denunciado, que se han presentado, pero los medios de comunicación escasamente dan a conocer estas informaciones. Los partidos de la Unidad Nacional miran para otro lado, se hacen lo que la vista gorda. Las organizaciones de derechos humanos, que deberían estar pues encima de este problema, tienen otras prioridades, son la mayoría, inmensa mayoría de ellas, desafortunadamente, instrumentos al servicio de una ideología de izquierda totalmente contraria a las fuerzas militares. Y la verdad que los que estamos en esta orilla, pues tampoco nos hemos sabido organizar adecuadamente ni difundir de manera más adecuada, sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas. Pues nunca es tarde y hay que hacerlo. Yo creo que esta iniciativa tiene, entre otras cosas, pues ojalá resulte exitosa, uno de los propósitos es sensibilizar al país sobre lo que está sucediendo, sensibilizar a la opinión pública, mostrarle esos casos que son tan absolutamente dolorosos, unos casos de una injusticia terrible, como decía el coronel. En sectores de las fuerzas militares hay toda una campaña para generar al mismo tiempo división al interior de los grupos de presos y lograr condenas de oficiales superiores. Yo he visitado las guarniciones con él y conozco de primera mano casos que son absolutamente aberrantes, porque esto no es sino casos aberrantes. La única comparación que yo hago de esto, histórica, de que se acuerde uno en la forma tan sistemática que se están haciendo las cosas,
son los juicios stalinistas, los juicios del comunismo en la Rusia soviética, pero también los juicios del nazismo, que esas ideologías autoritarias finalmente terminan pareciéndose. La manera como, por ejemplo, le prometen a un soldado que está siendo una víctima de una injusticia atroz, que lo están juzgando por haber cometido un crimen en tal sitio, cuando está probadamente demostrado con todos los testimonios, todo, de que él estaba a 100 kilómetros del sitio del supuesto crimen. Y le dicen, bueno, por este crimen a usted lo vamos a condenar a 30 años de cárcel, pero si usted denuncia al capitán X, entonces no serán 30 y no pueden ser 5 años, y con las rebajas y tal. Y está ese soldado pues ahí. De igual manera le caen al capitán, bueno, usted por este crimen puede pagar 40 años, pero si denuncia al mayor, le puede bajar a esto tanto, y así tal, a subir a toda la escala. Y van extras el general pues de la brigada, o de la división, van extras los coroneles y los generales. Porque además se ha generado una cadena de motivaciones absolutamente perversas e infames. Si un juez condena a un soldado, pues en su carrera judicial va a tener a la luz, digamos, de estas mafias que están enquistadas en el Estado, en el sistema judicial contra la fuerza pública. Bueno, pues ese es un juez de circuito, condenó a un soldado y eso le puede dar, pues digamos, como tal puntaje, por decirlo de alguna manera. Pero si para ascender dentro de esa mafia, pues enemiga a las fuerzas militares al interior del sistema judicial. Pero el mérito es mayor de esos jueces si condenan no a un soldado, sino a un teniente, pero es más meritorio si condenan a un capitán, mucho más a un mayor, mucho más a un coronel, y embocado de cardenal pues a un general. Eso les garantiza pues carrera de ascenso dentro del sistema judicial. De ese tamaño pues de la infamia es el asunto, es decir, es toda una conspiración al interior del sistema judicial para enlodar, para señalar y condenar a las fuerzas militares. O sea, es una guerra jurídica armada con todo ese tipo de estrategias, con todo ese tipo de maniobras. El proyecto efectivamente lo retiramos en un momento para hacerle una modificación que consideramos importante y lo volvimos a presentar. Está presentado. Y hasta donde sé, me llegó una comunicación de la Secretaría del Senado otorgándome la ponencia la comisión primera del Senado para ser presentado. Tengo 15 días para hacer la primera ponencia del proyecto, o sea, está totalmente vigente. Hay, obviamente, alrededor de estos asuntos una preocupación que es absolutamente válida, porque hay un problema de fondo, que es el tema de la justicia penal militar y el tema del fuero militar. Hoy en día no existe el fuero penal militar, no existe. Y no existe no solamente porque el decreto del ministro Ospina haya facilitado, digamos, la acción de la Fiscalía para tener el primer conocimiento de los de hechos que involucren a miembros de la fuerza pública. Pues, de hecho, el coronel Plaza está siendo investigado por esos hechos que acontecieron hace 27 años, no le han resuelto, digamos, de manera definitiva su situación, pero eso está en manos de la justicia ordinaria desde hace décadas, incluso antes de que se emitiera el decreto del señor Ospina. Así que esta cosa viene de mucho más atrás. Ese decreto obviamente le facilitó a la Fiscalía, pero igualmente no olviden ustedes que es que ya hay una jurisprudencia desde el 93, creo, en todo caso después de la aprobación de la Constitución del 91, la Corte Constitucional empezó a limitar el alcance de la justicia penal militar. Empezó a excluir
de una manera, digamos, absolutamente abusiva, irreglamentaria, ilegal, a la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdón, empezó a legislar sobre el tema del fuero militar. Tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, la Constitución es clarísima en el artículo 221 al decir: los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares en servicio activo y con ocasión del mismo, serán juzgados por tribunales militares. Cuando dice los delitos, quiere decir todos los delitos, sin exclusión alguna. Eso es lo que dice la letra y el espíritu de la Constitución. Todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares en servicio activo y con ocasión del mismo serán juzgados por tribunales militares. Y la Corte Suprema, que se ha arrogado, y ese es uno de los grandes problemas de nuestra institucionalidad, la Corte Constitucional se ha arrogado, así, se ha dado a sí misma facultades legislativas a través de la vía de la interpretación de la Constitución. Entonces, aunque la Constitución diga que todos los delitos serán objeto de conocimiento de la justicia penal militar, la Corte Constitucional se toma la facultad de decir, sí, todos menos estos, menos los delitos de lesa humanidad, menos los delitos de genocidio, menos los delitos de no sé qué tal, y así han ido recortando. El último proyecto del gobierno que se cayó excluyó, mal contados, como 17 delitos. Es decir, los delitos de lesa humanidad, ya de entrada, los delitos de lesa humanidad son 12 delitos tipificados por la Corte Penal Internacional. 12 delitos, que son los delitos que se cometen en la guerra, en las confrontaciones armadas. Entonces, cuando usted excluye a esos delitos que se cometen en las confrontaciones armadas, internas o internacionales, entonces prácticamente limita la justicia penal militar a los delitos que se cometen en tiempo de paz. Si excluye los delitos de la guerra, el alcance, la jurisdicción de la justicia penal militar queda limitada al delito del centinela, queda limitada pues a cosas de ese estilo, pero los delitos, digamos, las muertes en combate, las torturas, el desplazamiento forzoso, etcétera, que son hechos de la guerra, producto de la guerra, del desarrollo de las operaciones, ahí se cometen esos abusos, esas extralimitaciones, etcétera, queda absolutamente por fuera de la justicia penal militar. Ese ha sido, de hecho, el punto del cual se ha colgado la justicia ordinaria, los jueces y los fiscales, al decir, este delito, tal, está el delito, no, ese es un delito de violación del derecho internacional humanitario, es un delito de violación de los derechos humanos, eso va para la justicia ordinaria, desde antes del señor Ospina. Y así estamos, hoy así estamos. La muerte del asesinato, la muerte del muchacho del grafitero, se toma como una violación de los derechos humanos, de una. No se le respetaron los derechos humanos, pues, y entonces va para la justicia ordinaria, sin necesidad pues de argumentar el decreto del señor Ospina, que obviamente fue un lamentable error, que el propio presidente Uribe reconoce que con muy buena intención finalmente eso derivó en otra cosa. Yo solamente quiero recordarles como anécdota, pero que es importante saberlo. El presidente Uribe, en ese momento, cuando las ONGs estaban acusando a las fuerzas militares de alterar el escenario de los hechos, el escenario de los hechos, entonces tomó la determinación mediante ese decreto que la Fiscalía tuviera que resguardara el escenario de los hechos, de cualquier hecho pues, que implicara un delito, y que de esa manera quitarles el argumento a las ONGs de que estaban ocultando falsos positivos, las fuerzas militares, cambiando la ubicación de los cadáveres, etcétera, etcétera, que fuera la Fiscalía la que tuviera esa primera inspección. Y de ahí desafortunadamente se derivó que la Fiscalía no solamente conocía pues el escenario de los hechos, sino que ahí empezaba a hacer la investigación casi de oficio, y ya se pasó pues por encima de la disposición legal que existía y sigue existiendo porque no se ha derogado,
que fuera el Consejo Superior de la Judicatura el que, ante una diferencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, tomara la determinación de asignar ese caso a la justicia ordinaria o a la justicia penal militar. Bueno, pero de fondo, insisto, hay ese problema de cuál es el alcance de la justicia penal militar. Nosotros pasamos, creo que ya desde lo conocieron ustedes, lo han discutido aquí en alguna reunión, un proyecto de ley para restablecer a plenitud el alcance de la justicia penal militar, del fuero militar, tal como está en la Constitución. Para nosotros, esto que está sucediendo ahora con la justicia penal militar es un estado de cosas absolutamente inconstitucional, que está birlando, pasando por encima, va en contravía de la letra y del espíritu de la Constitución Nacional, tal y como está escrita. Es absolutamente inconstitucional, gracias a esas interpretaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pasamos un proyecto para rescatar el alcance del fuero militar. Esta es la pelea de fondo, ese es el tema de fondo. Porque ¿qué nos ganamos, queridos amigos? Y de eso yo quiero llamar la atención y ser enfático, con que sí, supongamos que nombren los mejores jueces, que nombren los mejores del tribunal militar, que sean magistrados militares, que nombren abogados para que los miembros de las fuerzas militares sean defendidos en el juicio y que no le toque pues al acusado sacar un peso de su bolsillo. Supongamos todo eso, lo ideal pues, si a los miembros de las fuerzas militares en esos tribunales militares, con esos abogados y con todas esas garantías, no los van a juzgar por, digamos, por delitos cometidos en desarrollo de operaciones militares, sino los van a juzgar solamente por el delito del centinela y no sé qué otros delitos pues, menores, y no por los delitos cometidos en operativos policiales o en operativos militares, porque esas son violaciones de los derechos humanos. Ahí no ganamos nada. Lo que tenemos que ganar es restablecer el alcance pleno del fuero militar, que implica que todos los delitos, otra vez cito la Constitución, cometidos por miembros activos de la fuerza pública y con ocasión del servicio, sean juzgados por tribunales militares. Esa es la pelea de fondo. Claro, también que sean jueces probos. Yo diría que la idea pues, de que se constituya toda una rama de la justicia penal militar de oficiales, de policías que estén en la rama judicial de la fuerza pública, separados de las jerarquías y separados de todo lo operacional, eso sería, digamos, lo ideal, que pertenezcan a las fuerzas militares y conozcan y tengan la formación, etcétera, que estén separados de la jerarquía militar y desligados de lo operacional, no que entren y salgan al operativo y a la justicia penal militar, porque finalmente eso nos subordina pues, al tema operativo. Los ascensos no deben estar relacionados pues, con los temas operativos para esos miembros de la carrera judicial dentro de las fuerzas militares, que sea una rama totalmente especializada. Eso habrá que hacerlo, eso para mí sería lo ideal, pero sí, insisto en eso, el alcance del fuero militar hay que establecerlo, porque si no, pues no estamos contando con lo que es realmente, estamos acabando con la institución centenaria, milenaria del fuero militar. Tiene razón el abogado en todos estos temas ya lo comentamos ahora, es toda una conspiración que está haciendo de la manera más infame, además valiéndose pues, de la situación de olvido, de postración, de humillación, de abandono en que están los miembros de la fuerza pública en esos centros de detención sin ningún tipo de esperanza, manipulados totalmente por estos grupos de abogados que finalmente lo que están es haciendo pues, partícipes de toda esa patraña, pues, de toda esa conspiración para enlodar a la fuerza pública de un lado y para lograr esa amnistía y ese indulto para las guerrillas. Y por eso este tipo de iniciativas tienen que llegar allá también obviamente a estos centros
y presentarse como una esperanza de redención, como una esperanza de justicia para quienes han sido objetos de tanta infamia por parte de la justicia ordinaria. Creo que con estos comentarios doy respuesta a la mayoría de las intervenciones y las preguntas. Si de pronto me quedó algún tema por fuera, pues les agradecía que me lo recordaran, pero fueron los apuntes que tomé para responderles. Si hay alguna pregunta adicional, con gusto para terminar. Pues usted ha hablado, todo está muy bien y todo, pero yo planteé un hecho cumplido, que es un fallo ya del Consejo de Estado en firme, en el cual ese conocimiento que se ha abusivamente exagerado la justicia ordinaria se ha apropiado de los procesos militares, y por eso es que tenemos, a partir de ese convenio, tenemos llenos los cuarteles de detenidos militares. Y si en diciembre del 2012 hubo un fallo declarando inconstitucional eso, ¿qué se puede hacer para que por lo menos no soluciona todo, pero es atravesarle un palo en la rueda a la Fiscalía para que empecemos a revisar y a recuperar un montón de procesos de esa gente que están juzgando en la justicia ordinaria? Es que les recuerdo que eso es verdad, pero como aquí este es el país de los fallos y de los contrafallos y de los pronunciamientos y los recontrapronunciamientos, cuando se cayó la reforma del gobierno, la Corte Constitucional, ahí se estableció que la Fiscalía iba a seguir conteniendo con el primer conocimiento de los casos que involucren a miembros de las fuerzas militares hasta una fecha determinada, creo que era una fecha determinada, que fue el plazo que se dio el mismo gobierno para volver a presentar la reforma. Pero eso quedó establecido, o sea, ese fallo se pudo haber caído, pusieron otro. Ese decreto se cayó. Y hay otra determinación legal que le da a la Fiscalía ese primer conocimiento. Que no nos queda sino... No digo lo que... Otra pregunta, Mijay, gracias. Senador, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Ramírez, oficial de Ejército en retiro. No me voy a extender, simplemente quiero aportar. Dejo los datos míos personales con Ángela para que de pronto usted me brinde la oportunidad de expresarle como oficial de hace 3-4 años que me retiré, buenas iniciativas y que realmente son de peso y sé que le van a servir a usted. Pero quiero que posteriormente, para no alargar la reunión, usted me pueda atender. Dejo los datos con Ángela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, general, usted cierra el... Bueno, entonces para cerrar, primero que todo yo creo que ha sido muy constructivo lo que se ha dicho acá. Lo más importante es que conocemos todos la situación, tenemos toda la misma preocupación, la tiene el Congreso de la República en este momento en manos de nuestro senador, el doctor Pedro Rangel, pero en esto yo creo que lo más importante, lo fundamental, lo que para todos nosotros, ¿no?, tiene que prevalecer. Somos conscientes de que en este momento no tenemos garantías procesales, para nosotros no hay Estado de Derecho, para nosotros no hay convenios internacionales, para nosotros no hay violación de nuestros propios derechos humanos, es decir, todo esto lo sabemos, lo conocemos a plenitud. Pero lo más importante es que, alguien lo dijo alguna vez, nos pueden romper o matar el cuerpo, pero nunca jamás el alma. Seguiremos en lo mismo en nuestra lucha y pensamos que todos unidos, en la misma dirección, con el mismo propósito, todas nuestras asociaciones, en lo que estamos haciendo, nuestra mesa de trabajo permanente, ¿no?, algo tenemos que lograr. Lo peor no sería, o sería no hacer nada. Así pues, de que motivación para todos en este gran propósito. Doctor Rangel, muchas gracias y ojalá esta oportunidad que tenemos se logre final. Gracias.